Bueno, muy buenos días a todos. Me complace abrir este evento académico. Muchas gracias a todos por la asistencia. Me complace presentar acá a la profesora Lía Paola Sierra de la Pontificia Universidad Javeriana, quien es doctora en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, también con un máster en Economía Internacional y un sinnúmero de investigaciones y publicaciones en esta área de economía internacional. Y también me complace presentar al profesor Andreas Hetzer, quien es doctor en ciencia política de la Universidad de Siegen, experto en temas de integración política, también con un sinnúmero de investigaciones y publicaciones en la materia. Para mí es un honor estar sentado aquí acompañado por los colegas en este espacio. Agradezco enormemente su asistencia. Y este espacio, la idea es que presentemos tres visiones distintas pero complementarias sobre las relaciones económicas y políticas entre América Latina y la región Asia-Pacífico, por lo que queremos que sea también un espacio de diálogo interdisciplinario entre nosotros y ustedes. Así que para comenzar le voy a dar la palabra a la profesora Lía Paola. La dinámica que seguiremos es, haremos tres presentaciones y luego abriremos la discusión al público. Buenos días. Bueno, pues primero quiero darle las gracias al profesor Leonardo Raff, profesor titular de esta facultad. Estoy muy complacida, él personalmente me ha invitado a dar esta charla, entonces yo estoy muy feliz de estar de nuevo en la Universidad del Valle y junto a ustedes. Voy a hacer una presentación, entiendo que algunos estudiantes no son de economía, así que voy a pasar rápido por los temas tan estrictos de economía y centrarme más en el análisis que hemos realizado sobre el tema. Un poco de qué voy a hablar, este análisis empezó con un análisis de un proyecto de hace un año que empezó con el profesor Pavel Vidal de la Universidad Javeriana y queríamos ver las relaciones que existen entre la región asiática y la región latinoamericana, qué conexiones habían entre estas dos regiones, cómo afecta Asia a Latinoamérica. Queríamos ver qué canales, digamos que por medio de cuáles canales podríamos ser afectados positivamente o negativamente en esta relación. Esta investigación un poco va más allá y quiere, digamos, centrarnos en el efecto de los ciclos económicos, cómo el crecimiento de Asia o la desaceleración de Asia impacta los países de la Alianza del Pacífico, que están, digamos, sobre el océano Pacífico y son pues México, Colombia, Chile y Perú. Y pues así es que empezamos este análisis. Primero un poco analicemos cuáles son los canales que les comentaba. ¿Cuál es el efecto del ciclo asiático en el crecimiento económico de los países que conforman la Alianza del Pacífico? Estos son los canales que hemos logrado identificar de la antigua investigación, que hemos estado trabajando o seguimos trabajando en ellos. Primero hay un canal muy obvio y es el canal comercial. Ustedes saben, el crecimiento de Asia pues aumenta la demanda de bienes tanto nacionales como importados. Y si Latinoamérica exporta una proporción hacia estos países, por lo tanto un aumento, un boom en el crecimiento asiático genera un crecimiento en las exportaciones y por lo tanto en la producción de los países latinoamericanos. ¿Sí? E igualmente una desaceleración, como se ha vivido sobre todo en China después del 2014, pues impacta negativamente las exportaciones de Latinoamérica hacia estos países. Vamos luego a mirar un poco datos en relación a este canal comercial. Y luego viene un canal un poco menos perceptible y lo hemos llamado el canal de los términos de intercambio. Recordemos que los términos de intercambio, ¿qué son? Es una relación entre dos precios. Precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones de cada país. ¿Sí?
Y pues ya hay algunos autores que han señalado que un choque en los términos de intercambio de los países genera un impacto en el crecimiento de cada país, ¿sí? Estos son algunos de los autores. Un poco hay un debate en la literatura en relación a qué tanto afecta estos choques en los términos de intercambio al crecimiento de los países. Algunos dicen que más de 30%, otros dicen que menos. Es más, estamos trabajando con un estudiante de la maestría en economía, Andrés Oviedo. Estamos trabajando sobre cómo afectan los términos de intercambio específicamente a las variables dentro de Colombia, qué tan importante es un choque para algunas variables como el crecimiento económico, el tipo de cambio, el empleo, la balanza comercial. Ese es un tema, digamos, actualmente de debate, y más en países que somos dependientes de materias primas, como es el caso de Colombia. Entonces, pero bien, volviendo al tema de cómo afecta Asia a los términos de intercambio en los países latinoamericanos, pues hemos identificado dos canales, dos subcanales de este canal, digámoslo así. El primero es a través de un efecto en los precios internacionales de las materias primas. Y bueno, y hay que pues partir del hecho que muchos ya sabemos que los países de Latinoamérica en su mayoría son dependientes de materias primas. ¿Qué significa esto? Que una proporción mayoritaria de las exportaciones pues corresponde a materias primas, en el caso de Colombia, por ejemplo, el petróleo, en el caso de Chile, el cobre. Entonces, pues, y también hay que partir del hecho de que la demanda asiática cada vez es más grande y demanda más materias primas para la construcción de carreteras y edificios. Y es una proporción muy alta de la demanda mundial de materias primas. Entonces, un aumento en la demanda asiática por bienes de materias primas afecta los precios internacionales de las materias primas, que es el denominador, ¿no?, de los términos de intercambio, precios de exportación sobre precios de importación. Y pues en un estudio anterior hemos determinado un poco ese efecto, ¿sí? Hemos visto que más o menos el 7% de la variabilidad de los precios del cobre se debe a precios, se debe a un impacto en la demanda asiática. Y este impacto es mucho mayor que el impacto de los países industrializados. Es decir, en cuanto a materias primas, es mayor el efecto ya de Asia que generan los precios, me refiero a el efecto de los países industrializados. Y más o menos un 9% de la variabilidad de los precios del petróleo se debe a cambios en el crecimiento asiático. Así es como Asia puede afectar el precio de las exportaciones de muchos de los países en Latinoamérica. Y también hemos visto este último canal que habíamos perdido de vista, y tiene que ver con la influencia de China en los precios de las manufacturas, sobre todo a partir del 2001, que es el año en el cual China entra en la organización, o vuelve a entrar, digamos, porque estuvo mucho tiempo por fuera, como desde el 45 al 2001 estuvo por fuera, en el 2001 entra de nuevo a la Organización Mundial de Comercio, y pues entra a exportar bienes manufacturados a un precio muy bajo. Por lo tanto, hace caer los precios de las importaciones de bienes manufacturados. Y si, por ejemplo, como es la relación en Colombia, que exportamos bienes, materias primas, e importamos bienes manufacturados, que es el denominador de los términos de intercambio, pues este ingreso en la OMC de China pues generó una caída en los precios de la manufactura que reduce nuestro denominador, por lo tanto los términos de intercambio mejoran, ¿sí?, ante un crecimiento de Asia. Por último, este canal, digamos que no es tan importante, pero es importante pues decirlo, y es el canal de las inversiones, ¿sí? Y precisamente estuvimos en Perú y fue una de las recomendaciones que me hacía el PAR, y es evidenciar un poco este canal de inversión, debido a que algunas inversiones, ha habido, digamos, en los últimos años inversión extranjera directa, sobre todo de China, a algunos países latinoamericanos, sobre todo Bolivia, y pues en Perú me hicieron esta acotación porque Perú es uno de los grandes receptores de inversión extranjera directa de parte de China. Sin embargo, como veremos más adelante, en relación a los otros países, esta inversión no es tan grande. ¿Sí? Bueno, entonces un poco esto es lo que voy a hablar rápidamente, un poco de la importancia del crecimiento en los últimos años
de los países asiáticos y latinoamericanos. Voy a examinar cada canal que les acabo de explicar, canal comercial, canal de los términos de intercambio, y luego les voy a mostrar muy rápidamente un modelo que está muy preliminar y estamos intentando ver cuál es el efecto del crecimiento asiático en el crecimiento de los países de la Alianza del Pacífico mediante un modelo VAR, que les mostraré brevemente algunos resultados que llevamos hasta el momento. Ese es el crecimiento de 4 de los países emergentes más importantes en Asia: China, Corea del Sur, Indonesia e India. Ellos, los 4 juntos, corresponden al 60% de toda la producción o el Producto Interno Bruto asiático. ¿Qué podemos ver? Pues antes de la crisis, antes del segundo trimestre más o menos del 2008, el país que más creció, pues ustedes saben, es China, seguido de India, y estaba creciendo a tasas de 10.6% en promedio en ese periodo pre-crisis financiera. India estaba creciendo aproximadamente a 7.3%. Y pues hay una cosa importante que hay que decir: en el periodo post crisis financiera global, en el periodo después de la crisis financiera global, como ustedes ven en el gráfico, China ha desacelerado su crecimiento. Por el contrario, India, hay un pico después del 2015 y se habla en la literatura pues, de que tal vez India sea el nuevo impulsor de la economía mundial porque está creciendo a mayores tasas. Está creciendo a mayores tasas que lo que está haciendo China. ¿Sí? Corea del Sur e Indonesia no tienen tampoco tasas despreciables, pero ya son más parecidas a las latinoamericanas: 4.9% en el periodo pre-crisis. En el caso de Corea e Indonesia, 5.1%. Estos son los países de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, México y Perú. ¿Sí? ¿Cuál es el país más dinámico en términos de crecimiento? Perú. Otro tema es saber por qué Perú ha despegado tanto. Ese será otro tema de discusión, pero como ven, en el periodo previo a la crisis, 5.4% del crecimiento tenía en promedio Perú, en cambio Colombia 4.4% y Chile 4.9%. ¿Sí? Entonces, primero en el periodo pre-crisis, Perú; segundo Chile y tercero Colombia a nivel de dinamismo en el crecimiento. En el periodo post-crisis, Perú sigue teniendo muy buenos crecimientos y Colombia un poco ha mejorado en relación al promedio de crecimiento de Chile. Es importante resaltar, pues, para los que son economistas, porque este decrecimiento en el periodo crisis de Chile y de México y no para Colombia y Perú. Pues tiene que ver por el grado de apertura. Chile y Perú, Chile y México, perdón. Ustedes saben que tienen una política de abierto regionalismo, realizan muchos acuerdos de libre comercio y además el grado de apertura es muy alto. El porcentaje de exportaciones e importaciones sobre el PIB, en el caso de México es alrededor del 68%, en el caso de Chile es alrededor del 70%. Colombia y Perú tienen tasas de apertura aproximadamente del 35 al 40%. Entonces, el hecho de no estar tan abiertos al comercio internacional también tiene algunas ventajas, y es que pues, los impactos de las crisis no se transfieren tan rápidamente a la economía. Bueno, ¿qué tan importante es la región asiática para nuestros países de la Alianza del Pacífico? Y en este cuadro pues les quiero mostrar el porcentaje de exportaciones e importaciones que van dirigidos o vienen desde la región asiática. Y pues como ustedes ven, para Chile, la mitad de las exportaciones de Chile van dirigidas a países asiáticos, 50.3%, y el 33.2% del total de exportaciones del Perú van hacia Asia. Y para estos dos países, China, dentro de Asia, es el principal destino de las exportaciones de estos países. Es decir, pesa mucho.
Para el caso de Colombia un poco menos, a nivel de exportaciones 15.1%, y para el caso de México solo 4.3% de las exportaciones de México van hacia Asia. Ustedes saben por qué no van a Asia, porque ¿a dónde van? Pues a Estados Unidos, ¿no? Entonces, México es un caso atípico dentro de la Alianza del Pacífico. Este es uno de los puntos por el cual es atípico, no hay tanta dependencia con los países asiáticos, y básicamente es porque hay dependencia con los países norteamericanos por el NAFTA. A nivel de importaciones, pues es un poquito más homogéneo los datos. Un tercio aproximadamente de las importaciones de los países de la Alianza del Pacífico provienen de países asiáticos, y igual para Chile y Perú es el principal origen de las importaciones, China. En cambio, para Colombia y Perú y México es el segundo origen de las importaciones, porque el primero es Estados Unidos. ¿Qué exportamos hacia estos países? Pues principalmente materias primas para el caso de los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y Colombia, a excepción de México, que este es el otro caso atípico dentro de la Alianza del Pacífico. El 76% de las exportaciones de Chile tienen que ver con cobre, el 61% tienen que ver también con cobre, y en el caso de Colombia exporta el 71% de las exportaciones que van hacia, pues son petróleo, básicamente, ¿sí? México es también otro caso atípico. Primero, tiene poca relevancia Asia a nivel, digamos, de destino de sus exportaciones e importaciones, y por otro lado, no es tan dependiente de las materias primas como lo somos los otros países, ¿no? Solamente el 23% de las exportaciones mexicanas hacia Asia pues son petróleo. A nivel de importaciones, la relación es un poquito asimétrica. Las relaciones comerciales Alianza Pacífico con Asia son asimétricas. Exportamos materias primas e importamos de todo. Un poco importamos desde pues, maquinaria, aparatos, artefactos, automóviles, tractores, etc. Entonces, manufacturas. Si exportamos materias primas, importamos un poco de todo. Es un poco asimétrica esta relación. Por esto, nuestras exportaciones están muy concentradas en pocos bienes, sobre todo materias primas. Al revés, las importaciones, pues es un poco mucho más variado. Y bueno, ¿qué diferencia hay en relación a la estructura de exportación de nuestros países? No solo Asia, sino a nivel general, pues muy poca, ¿no? Esta es un poco la participación de los commodities o de las materias primas en las exportaciones totales de los países de la Alianza del Pacífico. Como ustedes ven, somos dependientes totalmente de materias primas, la mayoría de países, a excepción de México, el cual solo el 13% de las exportaciones son materias primas. La maquila ha tenido un poder muy importante en México a partir de los años 80 y 90, y son las manufacturas el principal bien de exportación, los principales bienes de exportación de México. Bueno, acabamos con el canal comercial. Ahora quiero explorar un poco el canal de los términos de intercambio, ¿sí? Y aquí pues he graficado los términos de intercambio que están en azul de cada país con el precio de las exportaciones de materias primas, que es el principal bien de exportación. Es decir, para Colombia he graficado los términos de intercambio y el precio del petróleo, al igual que para México, y para Chile y Perú he graficado los términos de intercambio con el precio del cobre, que es el principal bien de exportación de ellos. Y pues, ¿qué podemos ver aquí? Pues es una sincronización total de nuestros términos de intercambio. ¿Se acuerdan que eran precios de exportaciones sobre precios de importaciones? Una sincronización total de nuestros términos de intercambio con los precios de los principales bienes de exportación, que son materias primas para la mayoría de países. Hay un comovimiento entre las dos series perfecta. Es más, hemos investigado con Andrés, algunas veces cuando se quiere evaluar el impacto de los términos de intercambio en las variables dentro de los países, se toma como proxy los precios de las materias primas en vez de tomar los términos de intercambio, porque hay una correlación muy alta entre los dos. Pues, ¿qué vemos acá?
vemos que hay un periodo en el cual hay un aumento en los términos de intercambio para todos los países. ¿Sí? Va desde inicios del 2000 hasta antes de la crisis, un periodo de aumento en los precios de los términos de intercambio. ¿Por qué este aumento en los términos de intercambio? Pues porque están aumentando los precios del cobre, porque están aumentando los precios del petróleo. Y pues, ¿por qué están aumentando los precios del cobre y por qué están aumentando los precios del petróleo durante esa época? Muchas razones, entre ellas que hay un aumento en la especulación del mercado de futuros de materias primas debido a un hecho que se llama financiarización del mercado de materias primas, que también es como otra charla, pero es un aumento en la especulación en el mercado de materias primas. También se dice que este es el resultado de una política monetaria expansiva que tuvo Estados Unidos y los países y Europa durante este periodo, que hizo que las inversiones en commodities fueran más rentables, por lo tanto aumentó el precio. Bueno, entre otras razones. ¿Sí? Luego hay un periodo de caída debido a la crisis normal, los precios de todos los bienes caen ante una crisis financiera. Luego tenemos un aumento, ¿sí? Y al final pues una caída estrepitosa de los términos de intercambio, pues unida a la caída estrepitosa de los precios de las materias primas, principales materias primas exportadas por nosotros. ¿En dónde ha sido mayor la caída de los términos de intercambio en los últimos años, sobre todo a partir del 2014, mitad de 2014? Y es pues para el caso de Colombia. Esta caída es muy grande en los términos de intercambio, mucho mayor a la de los otros países. Y pues no es de extrañar. ¿Por qué? Pues porque en ese periodo de abril del 2014 a abril del 2016, que es el periodo que he tomado para traerles, pues los precios del petróleo han caído un 61% en términos nominales. En cambio, los del cobre solo un 27%. Eso es un hecho que nos afecta mucho, el hecho de no tener diversificado nuestras canastas de exportaciones. Genera pues que nuestros términos de intercambio estén totalmente atados, y dado que estos términos impactan el crecimiento, pues aún más un poco grave la situación. El canal de inversión que les comentaba y que me hicieron el comentario en Perú que debía incluir, está un poco acá. Es difícil encontrar datos de inversión extranjera directa. Aquí hay algunos, del 2005 al 2015, está la participación de China, sobre todo, que en las inversiones extranjeras directas de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico. Y como ven, es el 15%, casi el 16% total de inversión extranjera directa en este periodo en Perú provino de Chile. Para el resto de países, pues no es tan grande, solamente el 0,20, ni siquiera el 1% del total de inversión extranjera para Colombia proviene de Chile, pues de los países asiáticos. Es más importante este canal para Perú, así que Perú está un poco más atado a la región asiática, tanto por el cobre como porque China es su principal origen y destino de su comercio, y también porque provienen muchas de la inversión extranjera directa desde ese país. Bueno, rápidamente, este es el modelo, muy rápidamente. ¿Qué queremos hacer con este modelo? Es evaluar el impacto del crecimiento económico asiático, sobre todo de los países emergentes que les acabé de mostrar, en el crecimiento de los países de la Alianza del Pacífico. ¿Sí? Eso es lo que queremos, y para eso hacemos un modelo que se llama el BIVAR, que es un modelo de vectores autorregresivos bayesianos. Y pues es un modelo VAR normal de vectores autorregresivos en el cual cada variable es regresada con ella misma y con las otras. Modelo VAR normal, lo único que es que se hace con técnicas bayesianas, y que tienen por objetivo, un poco de ventaja estas técnicas bayesianas, reducir la sobreparametrización, que es como la idea. Pero bueno, aquí lo más importante es que tomamos un poco el enfoque de estos dos artículos de Karagher Price y Jacquella Smith de 2013, y tomamos dos bloques de variables para medir este impacto asiático en las variables internas. Y tomamos un bloque de variables externas y un bloque de variables internas a cada país.
de la Alianza del Pacífico. E hicimos un modelo VIVAR para cada país. Los bloques de variables externas es este vector M. Tenemos el crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto de las economías emergentes más importantes asiáticas, que fueron las que les mostré: China, Corea del Sur, Indonesia e India, por un lado, y por otro lado es lo que queremos ver, ¿no? Cómo el crecimiento de estos países impacta al crecimiento nuestro. Y por otro lado, el crecimiento trimestral de la producción de los países desarrollados. ¿Sí? También utilizamos como variable del bloque externo los términos de intercambio de los países de la Alianza del Pacífico. En el bloque doméstico, o sea, cada país de la Alianza del Pacífico, tomamos variables trimestrales. Es importante tener en cuenta que son variables trimestrales. Es el crecimiento de la producción, o sea, del PIB de cada país dentro de la Alianza del Pacífico, el tipo de cambio real y la inflación doméstica. Hicimos, por lo tanto, 4 BIVARs, que serían los países de la Alianza del Pacífico. Las variables comunes para cada país, para cada modelo, pues son las internacionales, bueno, a excepción de los términos de intercambio. Solamente les voy a mostrar 2 resultados, nomás, y ya acabo. Y es un poco el resultado, no sé si se ven, y es el impacto que tiene un choque en el crecimiento asiático en el crecimiento de los países de la Alianza del Pacífico. Esta es una función impulso-respuesta, así se llama en el modelo VIVAR, que mide ese impacto. Y pues, ¿qué podemos ver acá? Si es significativo, es que las bandas de confianza están por encima de ese cero, si no, no. Vemos que para Colombia, Chile y Perú, un choque, o sea, un aumento en el crecimiento, una aceleración en el crecimiento asiático, genera una aceleración en el crecimiento colombiano y es significativo. Esto varía de cuándo es este crecimiento que se da, cuál es el rezago de esta transmisión del crecimiento. Para Colombia es muy pronto, que es a partir del 4 trimestre. En cambio, para México no es significativo. Para Perú y para Chile es aproximadamente en el 6º trimestre que se da después. ¿Sí? Tengo muchos otros, digamos que resultados en relación a esto, pero bueno, estos son los más importantes. Este otro también se lo quería poner a su disposición, y es como el impacto del crecimiento asiático, cuál es el impacto del crecimiento asiático en la inflación. ¿Sí? Estos fueron los 2 países que me salieron significativos únicamente. Es el caso de Colombia y de México, que generan una reducción en la inflación, o sea que el hecho de que Asia crezca más reduce la inflación en nuestros países. Eso puede estar relacionado al hecho de que el crecimiento asiático genera importaciones de manufacturas más baratas para nosotros, y puede estar, digamos que, paliando un poco la inflación, mejorando un poco la inflación en esta área. Y por último, quiero mostrarles otro de los resultados que se muestran en este tipo de modelos VAR, y es la descomposición de varianzas en el error de predicción de las variables. ¿Qué significa esto? Es simplemente ver la importancia de cada choque para las variables internas. ¿Sí? Y es importante, por ejemplo, cómo se lee esto. El 8.28%, que del total de variabilidad del crecimiento de Colombia, el 8.8% se debe al crecimiento asiático. ¿Sí? El 5.8% del crecimiento de Chile se debe a la demanda asiática. ¿Sí? En Perú el 10.1% y más o menos, y el 10.1%. Importante aquí el caso de Perú, en el cual es más importante la demanda asiática que la demanda de los países industrializados para su crecimiento en el PIB. Y ya habíamos visto un poco por qué. Está un poco más atado Perú al Asia, y mirando mucho más al Asia que mirando a Norteamérica. Esto es importante, y bueno, así para cada uno de los bienes que vemos acá, de las variables. Y esto es un poco la descomposición de la varianza de los términos de intercambio, qué tan importantes son las otras variables en la variabilidad de los términos de intercambio. La demanda asiática,
pesa para Colombia solamente aproximadamente un 1% en los términos de intercambio de Colombia. En el caso de Chile casi un 2%. Y para México la demanda asiática pues casi que no tiene ningún impacto en sus términos de intercambio, porque el mayor impacto son los países industrializados. Y este es el caso atípico que les decía, que para México es más importante en sus términos de intercambio, más importante en su comercio, más importante en todo, pues el NAFTA, pues, los países que hacen parte de ese Pacífico. Las conclusiones, ya las he venido diciendo, Asia representa un socio comercial importante a nivel de exportaciones para Chile, Perú y Colombia. Es increíble, antes del 2001, China, por ejemplo, no estaba en nuestros principales destinos de exportación, ni aparecía por ahí, porque le podíamos poner el arancel que queríamos, no estaba en la OMC. Y ahora es nuestro segundo, en el caso de Colombia, el segundo destino de exportaciones después de Estados Unidos. Y bueno, ya es el principal en Chile y en Perú. No es de extrañar que en el futuro también sea uno de nuestros principales socios comerciales más importantes que Estados Unidos, y después de Trump, aún más. Las exportaciones de materia prima representan un porcentaje mayoritario en las exportaciones de la Alianza Pacífico a Asia, ¿sí? A excepción de México, digamos así. Y los términos de intercambio están muy correlacionados o muy sincronizados con los precios de las principales materias primas de Colombia. Y lo que les mostré al final así impacta positivamente y significativamente en el crecimiento de Colombia, Chile y Perú. Y su impacto afecta aproximadamente 8.3% en el caso de Colombia, 5.1% en el caso de Chile y 10.1% en el caso del Perú, que es el mayor impacto de Asia entre los países de la región, ¿sí? Asia impacta positivamente en los términos de intercambio de Colombia y Perú. No les mostré los resultados, pero estos son algunos preliminares. Y en el caso de la inflación, el crecimiento asiático mejora la inflación de Colombia y México. Aproximadamente para México, el 9% de la variabilidad de la inflación se debe a la demanda asiática. Que crezca Asia, pues genera un alivio en la inflación para países como Colombia y México. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que Lía ya dio un panorama muy rico de todo el comercio de los países de la Alianza del Pacífico con Asia. Así que yo me voy a concentrar más en el caso de la economía colombiana. Y voy a concentrarme en el caso de la economía colombiana con los países que actualmente son miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico, del TPP. El objetivo es entonces identificar los patrones y determinantes del comercio exterior de Colombia con estos países. La hipótesis de partida es que las relaciones comerciales de Colombia con estos países se basan en la exportación de materias primas y bienes primarios con bajo contenido tecnológico y en la importación, en mayor medida, de bienes intensivos en capital, mano de obra calificada y tecnología. Por lo tanto, es un patrón comercial que en buena medida se explica por las ventajas comparativas. Bueno, cabe mencionar que en este momento Colombia tiene 16 acuerdos comerciales vigentes, 2 más suscritos que aún no han entrado en vigencia y 3 procesos de negociación en curso. Es importante hacer una mención sobre el TPP y también del APEC, que es el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífica, y el TPP de hecho es el acuerdo más grande que se ha firmado hasta la fecha todo el mundo y fue suscrito inicialmente a partir del llamado P4,
que constituyó el primer acuerdo plurilateral que involucraba a Asia, el Pacífico y a Latinoamérica, o sea, a 3 regiones distintas. A partir de ahí comenzaron a ampliarse las negociaciones con otros países y ante todo esto se caracteriza por ser un acuerdo tricontinental que vincula a economías grandes y economías pequeñas también. Y finalmente fue firmado el 4 de febrero del 2016. Los miembros actuales son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En el análisis vamos a excluir a Brunei porque no se contaban con muchos datos para este país. Bueno, voy a presentar primero algunas tendencias descriptivas. Lo primero que hay que decir es que el porcentaje de comercio hacia estos países es muy alto. En particular el de las exportaciones está alrededor del 50% del comercio total colombiano. Algo similar sucede para las importaciones. Obsérvese que es un personaje, un patrón, una tendencia bastante alta. Y por otro lado, nótese que con respecto al destino de las exportaciones de Colombia, pues lo más importante son Estados Unidos, Japón y Perú. Obviamente el porcentaje hacia Estados Unidos es altísimo, luego siguen Japón y Perú. Por el lado de las importaciones sucede algo similar, aunque tal vez las tendencias están un poco más equilibradas, pero igual con esto lo que quiero señalar es que el peso de este comercio es altísimo para la economía colombiana. Utilizamos la siguiente estrategia empírica para poder entender mejor las relaciones de Colombia con todos estos países, y es dividir en 3 bloques a los países del TPP. Un bloque de Norteamérica, del cual excluimos a México para considerar a México más bien como parte de los países de la Alianza del Pacífico. Dentro de Norteamérica, desde luego, está Estados Unidos y Canadá. El bloque de Asia y Oceanía, donde está el resto de países del TPP que son de esa región. Y observemos claramente cómo las exportaciones de Norteamérica pues están muy lejos de las demás, de los otros 2 grupos. La tendencia es mucho más alta. Algo similar sucede con las importaciones también. Cabe resaltar la caída en la segunda mitad de los años 80, que es bastante visible. Por otro lado, con respecto al índice de apertura económica, obsérvese que los países con mayores niveles de apertura son Canadá y Chile. Bueno, ya Lía había comentado algo sobre esto. Cabe decir que, y esto ya lo había mencionado también Lía, las políticas aperturistas de Chile y también un gran número de acuerdos que firmó este país, pues hacen que este país sea de mayor apertura y con un nivel de apertura creciente. Perú realmente comenzó a abrirse más durante la década pasada. Colombia es un país en el que se ha incrementado la apertura, pero a un ritmo mucho menor que los otros 2. Las exportaciones per cápita, cabe notar que no son tan altas de todas maneras como debería esperarse de acuerdo al nivel de apertura para Chile, México y Perú. Con respecto a las importaciones per cápita y en general en esta parte se ve claramente que mientras Estados Unidos está como a un extremo de la balanza comercial, una balanza comercial que tiende a ser deficitaria, en el caso de Malasia sucede lo contrario, es un país predominantemente exportador. Este índice es interesante, es el índice de la balanza comercial relativa, y se puede ver claramente que la tendencia para el caso de Norteamérica es deficitaria, en cambio para Asia y Oceanía es superavitaria, o sea, se tiene un índice de balanza comercial relativa mayor que 0, y para Latinoamérica obsérvese que tiende a ser negativo también, pero con una mayor variabilidad. Esto probablemente se debe a que la región en general es dependiente de la exportación de bienes primarios que se caracterizan por ser volátiles y con precios volátiles. Bueno, con respecto al patrón comercial, cabe notar que pues esto ya se había planteado, economías como la colombiana pues tienden a exportar bienes primarios, y los países de la región Asia-Pacífico del TPP tienden a concentrar sus exportaciones en bienes de mayor valor agregado como automóviles, tractores, maquinaria, etc. Y otros que en general son intensivos en tecnología. Obsérvese la participación de las exportaciones de Colombia. Claramente se ve que la mayor participación es de productos minerales, y esto pues
lógico de acuerdo con la tendencia que acabo de mencionar. Las importaciones se concentran más a sectores de bienes de maquinaria y eléctricos, productos químicos y bienes de transporte y productos vegetales. Cabe notar que el análisis anterior se hizo con una agregación a 16 sectores a partir de la información desagregada a 2 dígitos usando la clasificación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Pero para hacer un análisis más preciso se utilizó una agregación a 4 macrosectores según la carga manufacturera, siguiendo la propuesta de Carl Jubón en un trabajo reciente de este autor, que nos permite apreciar de manera más clara lo que sucede por macrosectores, y se ve claramente que la participación de materias primas es altísima. Obsérvese que la franja zapote es sumamente alta, en cambio la de bienes con fuerte carga manufacturera es bajísima, a duras penas se alcanza a ver acá. La de bienes agrícolas también es relativamente alta, que es la franja azul. Por el lado de las importaciones, en cambio, se observa que la franja de bienes con fuerte carga manufacturera es muy alta, que en este caso es la franja amarilla. No obstante, también se importan materias primas y bienes intermedios, pero de un mayor contenido tecnológico que los que exporta Colombia. Bueno, hicimos también, a partir de una desagregación a 6 dígitos, con la clasificación del sistema armonizado, un cálculo de los índices de Grubel y Lloyd, que son unos índices muy importantes para analizar el tipo de comercio que tiene una economía y saber si el comercio es intraindustrial o interindustrial. Y esta desagregación fina permite controlar por sesgo de agregación y por sesgo geográfico también, dado que se agregó por sectores primero y luego por países. El procedimiento que se utilizó para calcular el índice es el siguiente. Simplemente lo que cabe señalar acá es que se hizo una agregación por sectores de 6 dígitos a 2 dígitos y luego una agregación geográfica del mismo índice. Así que, pues este índice, recuerden ustedes que si es relativamente alto, generalmente el índice se analiza con 3 regiones diferentes. Si es mayor a 0,33, se supone que hay indicios de comercio intraindustrial. Si está entre 0,1 y 0,33, hay potencial de comercio intraindustrial. Y si es menor que 0,1, hay relaciones interindustriales, o sea, comercio interindustrial. Así que este índice pues está acotado entre 0 y 1, y observemos los resultados que se obtuvieron para el total de la economía colombiana. Pues claramente es una tendencia levemente decreciente. Obviamente hay una variabilidad fuerte que depende de los ciclos económicos, pero lo importante notar es que es un valor bastante bajo. Esta es la misma gráfica, pero tratando de mostrar lo que sucede tendencialmente y cíclicamente. Y obsérvese aquí, esta tabla muestra los índices para el comercio de Colombia con todos los socios del TPP. Es un valor bastante bajo, sí está alrededor de 0,1, o sea que claramente es todo indicio de comercio interindustrial. Por bloques económicos también se hizo el cálculo. Resalta aquí que para la Alianza del Pacífico, para los países de la Alianza, el índice es mucho más alto, o sea que el comercio tiende a estar más diversificado y en mayor medida corresponde a un comercio intraindustrial. No sucede lo mismo para las otras 2 regiones. Para el caso de los países de la Alianza del Pacífico, es interesante anotar que para el caso de México la tendencia es decreciente en el mediano plazo o largo plazo, pero en el caso de Chile y Perú la tendencia es creciente. Esto muestra desde luego que hay potencialidades importantes con Chile y Perú en particular. Obviamente la tendencia para todo este bloque depende de México, fundamentalmente debido al tamaño de esta economía. Bueno, con respecto a la parte econométrica, lo que hicimos fue correr algunos modelos gravitacionales con una muestra de 84 países que son socios comerciales. Desde luego, para estimar estos modelos tiene que tenerse en cuenta no solamente las exportaciones de Colombia a los países del TPP, sino a la mayor parte de sus socios de que se disponga información. Lo interesante es que se estimaron estos modelos incluyendo unas variables adicionales de las abundancias relativas de los factores y también una variable dummies para captar el potencial neto
que tiene el comercio de Colombia con cada uno de los bloques de los países del TPP. Esta es la estructura del modelo gravitacional. Recuerden que estos modelos gravitacionales tienen un esqueleto básico que está dado por las variables que captan el tamaño de las economías, que en este caso son las variables de PIB, que son las variables YIT y YJT, y se introduce el PIB de la economía de referencia, que es la economía colombiana, y el PIB de los socios comerciales. La variable dependiente representa los flujos comerciales y se estimaron tres tipos de modelos. Uno con una variable que se denotó como XM, que es las exportaciones más las importaciones sobre 2, otro con la variable de exportaciones y otro con la variable de importaciones. Una de las contribuciones de este modelo es que introduce esta variable de abundancia relativa de los factores con el propósito de poner a prueba el teorema Heckscher-Ohlin y ver si efectivamente la abundancia relativa de los factores, y en particular si un país tiene abundancia relativa de un factor, pues incide positivamente en las exportaciones de este país. En este caso para la economía colombiana, pero obsérvese que estas abundancias se calculan como el capital por trabajador para la economía colombiana sobre el capital por trabajador para los socios. Y también la otra variable que capta la abundancia relativa de tierra, que es esta variable de acá, que tiene la variable TI sobre LI dividido TJ sobre LJ. Así que, pues, esto es con respecto a las variables que se introducen. Obviamente, esto requirió un ejercicio dispendioso para el calcular estas series de capital, para tener toda la información de la abundancia relativa de los factores. Y, pues, bueno, ya expliqué parte de las variables. Cabe agregar entonces que se introducen unas variables dummy, que como dije, miden el impacto neto que tiene el comercio de Colombia con sus socios comerciales por bloques. En el caso de la variable norte, capta el impacto neto que tiene el comercio de Colombia con Estados Unidos y Canadá. Alianza mide el impacto neto que tiene el comercio de Colombia con los países de la Alianza del Pacífico, y Asia-Oceanía con el resto de países que son de la región Asia-Pacífico. Bueno, para estimar estos modelos, pues se aplicó toda la rutina estándar para datos de panel en este tipo de modelos. O sea, se analizó la presencia de posibles problemas de autocorrelación, heterocedasticidad, se corrió el test de Broich-Pagan para saber si tiene sentido el modelo de efectos aleatorios, y luego el modelo también se precisó estimando la prueba de Hausmann para saber si tenía sentido correr un modelo de efectos aleatorios o fijos. Esto es un panel que en este caso, repito, se basa con el comercio de Colombia con todos sus socios comerciales a lo largo de un periodo que en este caso va de 1980 hasta el año 2012. Bueno, estas son las salidas del modelo. Y aquí pues cabe concentrarse en los resultados obtenidos. Por una parte se observa que la variable del PIB tiene un impacto positivo y es significativa para los tres modelos, como era de esperarse. La variable de PIB de los socios también. Es interesante que la variable de PIB de los socios tiene un impacto más fuerte que la del PIB propio. Esto desde luego se debe a que Colombia es una economía pequeña, ¿sí? Y que el PIB de los socios es una proxy del poder adquisitivo que estos tienen. La variable de distancia, como era de esperarse en los modelos gravitacionales, también da un coeficiente negativo. La variable significativa es un coeficiente que representa un impacto importante. Y aquí hay un resultado también bien interesante, y es que la variable de abundancia relativa del capital dio un impacto negativo, mientras que la variable de abundancia relativa de tierra, que es esta de acá, esta variable obviamente representa la cantidad de tierra arable disponible para la economía colombiana comparada con la de los socios comerciales, da un impacto positivo, ¿sí? Y dan significativas. Pues esto es interesante porque da evidencia a favor del teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson y corrobora que efectivamente el patrón de Colombia con sus socios del TPP es un patrón que depende de las ventajas comparativas fundamentalmente, y es un patrón que muestra claramente lo que establecía este teorema, y es que los países tienden a especializarse y exportar los bienes que son intensivos en los recursos relativamente abundantes.
Entonces es un resultado interesante en este caso. Por otra parte, las variables dummies también dan unos efectos muy particulares. La variable del norte da un impacto negativo, ahorita voy a explicar esto, mientras que la correspondiente a la Alianza del Pacífico y a Asia-Oceanía dan impactos positivos, ¿sí? Bueno, en general el ajuste del modelo es bueno, se corrió por PCSE, pues voy a concentrarme por un momento en el impacto de las variables dummies. Por una parte, la variable norte, note que tiene un efecto negativo, ya lo mostré ahora, y es significativa para los primeros dos modelos y no significativa para el tercer modelo de importaciones. Esto, desde luego, es interesante. Lo que muestra es que adherirse a un tratado comercial adicional en donde estén Estados Unidos y Canadá realmente no parece ser tan conveniente si el propósito fuese incrementar los flujos comerciales. ¿Por qué razón? Porque el impacto neto que tiene el comercio conjunto de Colombia con los dos países es negativo en los tres modelos que se estimaron. Y esto se debe en buena medida, desde luego, que el comercio de Colombia con Estados Unidos y Canadá, pues depende ante todo de las ventajas comparativas. Por lo tanto, es explicado por las variables de dotaciones relativas de factores que se incluyeron. Por otra parte, la variable de alianza pues da un impacto positivo y es significativa. Esto muestra pues un impacto favorable de posibles acuerdos comerciales con los países de la Alianza del Pacífico, y la variable de Asia y Oceanía también es significativa para los tres modelos estimados, da impacto positivo también. Bueno, voy a pasar ya a los resultados, a las conclusiones, y cabe anotar entonces que la DAMI positiva con Asia y Oceanía también se debe a que, de hecho, esto se veía en las gráficas anteriores, con estos países tiende a haber saldos superavitarios, especialmente con Japón y Australia, con quienes Colombia pues sostiene altos niveles superavitarios en su balanza comercial. Voy a pasar de una vez a las conclusiones, que son interesantes y además pues corresponde también con lo que se ha hallado en otros trabajos en la materia. Lo primero es que las ecuaciones gravitacionales tienen muy buen ajuste, se obtienen los resultados esperados. En otros trabajos que hemos realizado se han también hallado resultados similares, y el resultado fundamental es que el comercio de Colombia con sus socios del TPP depende de las ventajas comparativas, ¿sí? Y es explicado en buena medida por la abundancia relativa de los recursos que tiene Colombia, ¿sí? En particular en este caso recursos naturales y mano de obra no calificada. Y esto es interesante porque proporciona evidencia empírica a favor del cumplimiento del teorema de Cheroli y de la teoría neoclásica del comercio internacional. Cabe notar que otros trabajos han llegado al mismo resultado utilizando unas variables de abundancia relativa de los factores similares. Por otra parte, con respecto a las posibles consecuencias sobre los flujos comerciales que conllevaría para Colombia adherirse en el futuro a otros acuerdos comerciales con países de la región, se obtuvo un resultado diferenciado por bloques, justamente lo que muestra el análisis del modelo y también el análisis preliminar descriptivo de indicios de esto. ¿Qué explica estos resultados? Es lo que cabe preguntarse acá. Bueno, en primer lugar, ya lo había dicho, el comercio de Colombia con Estados Unidos y Canadá se concentra sobre todo en bienes intensivos en recursos naturales y mano de obra no calificada, de manera que es explicado en mayor medida por las variables de dotaciones relativas de factores y también por las otras variables explicativas. Esto revela que el efecto marginal que tendría la firma de tratados comerciales adicionales con los dos países de ese bloque, pues no tendría un impacto positivo adicional sobre los flujos comerciales. Por otra parte, el hallazgo de la variable dicotómico para la Alianza del Pacífico también es consistente con otros trabajos que habíamos hecho, y cabe mencionar que esta presentación y la ponencia que se hizo en Lima es resultado también de un artículo desarrollado con dos egresados de aquí del programa de Economía, con Alexander Díaz España, que es estudiante de la maestría,
y con Julio Casas, que también es egresado del programa. Y esta parte, pues, para esa variable da evidencia de las grandes potencialidades que comporta el comercio con estos países latinoamericanos, aún en aspectos inexplorados del comercio con esta región, mientras que el impacto positivo de la variable dicotómica para el bloque de Asia y Oceanía también corrobora las oportunidades que tendría Colombia en el caso de adherirse a acuerdos comerciales con esta región en particular. Esto se explica en buena medida, como lo dije ahora, por el hecho de que el comercio con estos países ha tenido saldos comerciales superavitarios y obviamente en el futuro depende del acercamiento que se pueda dar entre ellos. Por otra parte, también se encontró que el ajuste de las variables de PIB de distancia es bastante bueno. Esto corrobora la fortaleza de este tipo de modelos gravitacionales, sobre todo el esqueleto de este modelo. Por otro lado, por otra parte, pues pensemos por un momento en el TPP. ¿Qué podría pasar entonces con una posible adhesión al TPP? Aunque el propósito principal del artículo no es este, el propósito era, ante todo, analizar el patrón comercial de Colombia con los países del TPP, pues sí podemos hacer o comenzar a hacer un análisis que desde luego está por desarrollar aún. Y es que, en efecto, el TPP puede tener un efecto positivo sobre los flujos comerciales de Colombia. Pero ojo, ese efecto positivo puede estar sesgado hacia el aumento de importaciones con alto contenido tecnológico, conducente, desde luego, a balanzas comerciales deficitarias. ¿Pero qué implicaría esto? Pues el problema es que uno de los principales riesgos de adherirse al TPP por parte de economías como la nuestra es que el incremento de los flujos comerciales pues no solamente esté orientado hacia el incremento de importaciones, sino que esté marcado por fuertes desbalances comerciales a favor de sus socios y en relaciones comerciales que en cierta forma implican más de lo mismo también, más de lo mismo que ha tenido nuestra economía en sus relaciones comerciales con Estados Unidos y con Europa también. Y sumado a que esto implica pensar en relaciones comerciales que se basan en la especialización en sectores poco dinámicos, pues realmente podría tener efectos bastante comprometedores en el largo plazo, es decir, podría afectar negativamente el crecimiento económico en el largo plazo. De hecho, esta misma problemática la enfrentarían todos los países de la Alianza del Pacífico y el resultado es pues que, a pesar de producirse un incremento en los flujos comerciales, pues sería la reproducción de unas relaciones económicas basadas en la especialización en sectores poco dinámicos, a cambio de la importación de bienes y servicios de alto valor agregado y altos niveles de contenido tecnológico, lo que obviamente a la postre puede comprometer el crecimiento económico. Sin embargo, el análisis muestra claramente que hay indicios de que existen oportunidades de poder suscribir acuerdos comerciales, sobre todo con los países de la Alianza del Pacífico y los del bloque Asia y Oceanía. Ahora, obviamente esto dependerá en buena medida que suceda también de las políticas de desarrollo que se implementen en la economía colombiana. Obviamente aquí solamente estoy planteando unas ideas al respecto, esto implica mucho más análisis, pero lo cierto es que para la economía colombiana sí es fundamental diversificar las exportaciones, diversificarlas no solamente con respecto a los socios con los que comercia, sino también con respecto a las mercancías. Y esta puede ser la clave para propiciar crecimiento económico sostenido. De hecho, hay diversos trabajos en el campo que han probado que la influencia del comercio sobre el crecimiento económico depende en buena medida en que se haga a partir de exportaciones que generan más diversificación productiva. Los trabajos de Agosín, por ejemplo, y de hecho la tesis de Julio Casas, egresado del programa, probó para el caso colombiano que las exportaciones generan crecimiento económico cuando están relacionadas con una mayor diversificación productiva. Así que finalmente los efectos que puede tener el TPP desde luego dependen de las medidas
no solamente de política comercial, sino de política industrial y de desarrollo que implemente nuestra economía, ¿sí? Así que mirando hacia futuro, pues es conveniente pensar en fortalecer los vínculos con otros países de la región Asia-Pacífico y también los vínculos con los otros países latinoamericanos. Es que nuestro comercio ha estado muy centrado en la economía norteamericana y en realidad eso no es tan conveniente ni desde el punto de vista del crecimiento económico ni tampoco desde el punto de vista político, o sea que la diversificación de las relaciones comerciales es fundamental acá. Obviamente, para poder avanzar en ese sentido, se requiere hacer ajustes a nuestro modelo de desarrollo económico, más ahora con el punto de inflexión tan fuerte que se dio con la caída de los precios del petróleo, que prácticamente agota el modelo existente. Y esos ajustes, en buena medida, deberían estar orientados a propiciar una verdadera política de diversificación de las exportaciones, una política de industrialización y de inversión en una serie de áreas focalizadas como la investigación y desarrollo y la educación de alta calidad. Así que obviamente es fundamental fomentar el desarrollo y la proyección hacia los mercados extranjeros, pero sobre todo en sectores de mediano y alto contenido tecnológico. Bueno, finalmente quiero agradecer también a todo el equipo de trabajo que me ha acompañado en esta investigación, sin quienes no sería posible, no hubiese sido posible haber avanzado tanto en la construcción de estas bases de datos, como son Edwin Arbey Hernández, que es asistente de docencia de la maestría, y también los monitores David Andrés Ríos y Miguel Ángel Ortiz, quienes recientemente han estado coadyuvando a desarrollar este proceso que, repito, no habría sido posible avanzar sin el arduo trabajo que ellos hicieron en toda la parte de construcción de las bases de datos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días también por mi parte. He aprendido mucho, pero no he entendido. Eso tengo que empezar como primero, porque si entran al tema de econometría estoy completamente perdido y eso puede ser también, digamos, una práctica, digamos, de la interdisciplinaria entre las disciplinas, pero también es una consecuencia que uno no puede entender exactamente la construcción de las variables. Y bueno, lo que me interesa mucho más desde mi perspectiva de las ciencias políticas y de las relaciones internacionales, cuál está detrás de todas esas variables, y es un trabajo mucho más cualitativo, y sobre todo qué efectos tienen esos nuevos tratados de libre comercio o esos procesos de integración a la integración internamente en América Latina. Es decir, que naciones externas tienen efectos positivos o negativos a procesos de integración y sobre diferentes enfoques, sobre todo de la integración en América Latina. Y lo que me interesa sobre todo es el tema de ALBA a un lado y la Alianza del Pacífico a otro lado, etcétera, como hay esos choques también entre diferentes enfoques en cuál sería una integración latinoamericana positiva o negativa. Entonces yo tengo un poco un enfoque de la economía política, entro un poco a esos acuerdos y me interesan más factores cualitativos, como por ejemplo qué pasa con la producción de medicamentos genéricos, qué consecuencias tiene para el sector agropecuario, para los pequeños campesinos, etcétera, etcétera. Eso es más un poco mi tema que voy a abordar. Primero, muy brevemente, lo que analizamos como científicos políticos y que nos interesa es el cambio o el giro político en la política exterior de Bolívar Santos, y eso puede ser una posible ventana de oportunidad para ese proceso de integración transpacífico. Primero, decir claramente que Uribe tenía más una orientación hacia el norte claramente, una agenda rígida marcada por el narcotráfico y temas de seguridad en su política exterior, es decir, instrumentalizó temas sobre todo internos en su política exterior, y una alienación casi restricta con los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos. Eso causó muchos choques y problemas y fisuras con la Unión Europea en ese momento, que ahora, por ejemplo, está reposicionándose frente
frente de Colombia. Lo que era ese enfoque también, o que era un efecto, era que Colombia siempre se posicionó como receptor de ayudas. Eso cambia bastante con el giro político de Santos, es decir, Santos se posiciona nuevamente como digamos una nación con liderazgo de potencia regional secundario, y eso sobre todo con respecto a México y a Brasil en América Latina. Lo interesante en Santos es que diversificó bastante la agenda primero, es decir, involucró muchos más temas en la agenda exterior, es decir, como medio ambiente, y no solamente el tema de seguridad, sino muchos más otros temas. Y también está diversificando en las relaciones bilaterales, no solamente con los vecinos como Ecuador, Venezuela, Brasil, etcétera, sino también multilaterales. Es decir, eso va mucho más allá que de la integración latinoamericana, sino también con Amazonía y el Pacífico, la CARICOM como en América Central, con Europa, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una agenda multilateral, digamos multitemática en comparación con Uribe, y eso puede ser, desde nuestro enfoque de análisis es muy interesante esto, pero también decir, y eso es un poco problemático o es un efecto de pronto negativo, que por ejemplo la Unión Europea posicionó ahora a Colombia como una nación de renta media alta. Es decir, está reclasificando a Colombia por esa nueva agenda para decir, listo, Colombia no es un receptor de ayuda, sobre todo, sino es una nación de renta media alta, entonces requiere mucho menos ayuda al desarrollo si no tiene los propios recursos para autodesarrollarse. Y Santos, claro, ahora con el proceso de paz está en esta línea, digamos, de decir, listo, somos un país de potencia secundaria en América Latina, pero del otro lado todavía necesitamos ayuda, ¿ya? Para el postconflicto. Y eso es muy, muy fino, muy complicado, digamos, en la política exterior, esa agenda de Santos. En resumen, se puede decirlo de esta manera, que la política exterior de Uribe era mucho más estática, y Respice Polum, eso quiere decir una mirada hacia el norte, frente de Santos, que tiene una diplomacia mucho más amplia y una transparencia, sobre todo en la política exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores juega un papel mucho más importante que bajo el gobierno de Uribe, y tiene una política exterior mucho más dinámica, como yo dije, de la agenda, pero también de los países y el multilateralismo. Respice Semilla quiere decir que mira a los semejantes, o digamos a los países también, a los países vecinos, pero también de la integración latinoamericana, pero su agenda también está muy enfocada, y eso es una continuidad con Uribe hacia los TLC, es decir, los tratados de libre comercio. Lo interesante para nosotros es que, digamos, no era Uribe que firmó los TLC o las relaciones, las tratados comerciales con Europa y los Estados Unidos, sino era Santos en 2012 y en 2011. Es decir, a partir de su entrada, digamos, a la política, cambia también la posible comparación, porque el Congreso de los Estados Unidos y también el Parlamento Europeo siempre bloqueó una firma de un tratado de libre comercio con Uribe, porque tenía muchas dudas frente a su tema de securitización del país, y Santos ahora es un par, o digamos un comparante mucho más accesible y legítimo. Bueno, entonces la diversificación de las relaciones comerciales, lo que mencionó Leonardo Adolfo, también puede ser una posible ventana de oportunidad mucho más amplio bajo el gobierno de Santos. Bueno, eso solamente para darles un resumen, digamos, desde la teoría. Carlos Escure es un autor argentino que analizó la política exterior de América Latina, sobre todo de Argentina. Podemos analizarlo de esta manera, es decir, que Santos tiene primariamente o mayoritariamente un interés nacional en términos de desarrollo, se concentra sobre todo en ese tema de crecimiento económico y un efecto positivo también para el desarrollo del país. Evita confrontaciones políticas e improductivas con los países del centro, que bajo Uribe era mucho más diferente. Con Europa era muy complicado la diplomacia entre Uribe y sobre todo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Santos examina más las ventajas de las alianzas de los países del centro y evita enfoques idealistas o utópicos. Por eso se llama un realismo periférico, y ese marco teórico nos sirve un poco para analizar bien en qué dirección va la política exterior en este momento de Colombia. Bueno, eso como trasfondo para saber o para, digamos, analizar y pensar más en los intereses que están también detrás del Acuerdo Transpacífico y qué rol o qué papel juega Latinoamérica o también Colombia. Voy a enfocarme a la geopolítica que está detrás del Acuerdo Transpacífico, es decir, tiene menos que ver con las cifras de relaciones comerciales, sino más intereses políticos que están detrás. No voy a entrar en detalle, pero esos son los antecedentes del Acuerdo Transpacífico que se firmó en febrero de este año, recién actual, pero que todavía que está pendiente de la ratificación en los diferentes parlamentos de los países miembros de la Alianza del Acuerdo Transpacífico. Es decir, todavía no está vigente, pero entonces falta la ratificación. Esos diferentes foros, lo que podemos mencionar es menos los P4 tienen mucho más naciones que forman parte de miembros en comparación con el Acuerdo Transpacífico. Es decir, solamente algunas naciones entraron al Acuerdo Transpacífico en comparación, por ejemplo, con estos diferentes foros, como por ejemplo la APE, que tiene más de 20 y algunos más de 30 miembros en estos foros que tenían temas también de discusión política y económica entre esas dos regiones. Bueno, aquí otra vez vemos las naciones que forman parte, y lo más interesante es primero que podemos ver que toda la NAFTA está, o el TLCAN, las naciones de Norteamérica con México, que ya están que ya tienen un tratado de libre comercio, y lo que mencionaron Lía Paola y también Leonardo, que Chile y Perú, con la mayoría de los países miembros del Acuerdo Transpacífico, ya tienen relaciones comerciales o tratados de libre comercio, entonces su impacto de pronto al crecimiento no es tan grande que por ejemplo para Colombia. Quien todavía falta, y eso es interesante, no está China y no está India. Y eso para nosotros es muy interesante porque ellos tienen otro enfoque de integraciones y forman parte de las naciones de BRICS. Es decir, de Brasil, de África del Sur, India, China, etc., con Rusia, los países así llamados emergentes, que forman un contrapeso bastante grande que no forman parte de este acuerdo. Eso es interesante que China no entra, y eso tiene razones que voy a mencionar ahora. Los objetivos principales desde nuestra perspectiva política es primero unificar la diversidad de acuerdos preferenciales de comercio entre los países de la cuenca del Pacífico, es decir, primero una unificación y una cierta presión, digamos, que otras naciones también van a adherirse a ese acuerdo transpacífico. Es decir, es un experimento de multilateralización, de regionalismo, y sobre todo en cuanto a un proyecto más coherente y consistente de reglas de comercio regulados por la OMC. Es decir, la ronda de Doha en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, en el año 2001, fracasó, sobre todo por la resistencia de los estados del G20 y sobre todo por Brasil, porque los estados industrializados no estaban dispuestos a abrir sus mercados agropecuarios completamente, y sobre todo sus subsidios. Es un punto muy importante si tomamos en cuenta los intereses de Brasil en esos acuerdos comerciales y la ronda de Doha que fracasó, y vamos a ver que el acuerdo transpacífico tiene otro enfoque en comparación de eso. Entonces es digamos, una ampliación, lo que fracasó en la OMC, causa presiones a las naciones que todavía no están adentro, y tiene fuertes consecuencias sobre todo para Brasil como país más importante de América Latina. Después, una desagregación y dispersión espacial de la fábrica asiática, es decir, muchas naciones de América Latina, sobre todo de la Alianza del Pacífico, tienen expectativas de participar también en las cadenas de producción y de la diversificación, de la dispersión de la manufactura de altas tecnologías, y una liberalización en contra de intereses proteccionistas, y eso sobre todo se refiere a China y a otros países, sobre todo del bloque de Mercosur, que tienen un enfoque un poco más proteccionistas que en comparación con la Alianza del Pacífico. Y claro que sí, es un contrapeso a un bloque puramente asiático.
¿ya? Tenemos el proceso de integración en Asia más importante, los estados de ASEAN, y están ahora en negociación, sobre todo por empuje de India y de China, también tener un acuerdo comercial entre todos esos estados de la región de ASEAN, de los estados de Asia. Y en este momento surge la propuesta, sobre todo de los Estados Unidos, producir un contrapeso a un bloque puramente asiático. Los intereses geopolíticos de los Estados Unidos claramente son estos. Barack Obama lo dijo sin esconderlo, digamos. Yo lo voy a leer esa pequeña cita. If you fail to get the Trans-Pacific Partnership done, if you do not create the architecture for high standards, trade and commerce in this region, then that void will be filled by China. It will be filled by our economic competitors. They will make the rules, and those rules will not be to our advantage. Aquí tenemos claramente que son intereses geopolíticos para definir sobre todo los acuerdos comerciales y las reglas mundiales o las reglas del juego con respecto al comercio internacional. Es decir, los intereses de los Estados Unidos son claramente una contención del liderazgo de China en materia de diseño y la formulación de las políticas comerciales a nivel mundial. El acuerdo transpacífico como alternativa de la visión del capitalismo estadocéntrico, y no solamente es China, sino también algunos otros países asiáticos tienen no un capitalismo tan abierto, sino sobre todo un capitalismo mucho más regulado por parte del Estado, es decir, una regulación estadocéntrico, que hay muchas críticas a eso y siempre una presión a abrirse mucho más. Pero las reglas que el acuerdo transpacífico impone, digamos, para China sería imposible adherirse. Entonces vamos a ver cómo China reacciona a este desafío. Algunos sectores en China han mostrado que pueden aceptar algunos puntos para adherirse, pero todavía no es una mayoría en la política exterior de China. La presión por temáticas no comerciales a China son sobre todo estos, porque esos también forman parte de este acuerdo transpacífico. La protección del medio ambiente, normas sanitarias y laborales comunes y equidad de género. Para decir, esos son estos términos en términos más suaves, lo que también contiene el acuerdo transpacífico, que para China tiene algunas condiciones inaceptables y sobre todo las empresas estatales. Es decir, para abrir la competitividad de estos países dentro del acuerdo transpacífico sería un desafío para China dejar por completo o por lo menos por parte sus subsidios y también su protección con respecto a las empresas estatales. Bueno, los intereses geopolíticos entonces, para resumir en este escenario, puede señalarse al Acuerdo Transpacífico como una versión revitalizada del ALCA con una visión mucho mayor, ya que su objetivo último no es el de crear una zona de libre comercio a lo largo de América Latina, sino asegurar la hegemonía estadounidense en toda la zona del Pacífico. Nosotros todos sabemos que había un proceso grande de resistencia, de peleas dentro de América Latina y frente del proceso de ALCA, y ahora podemos decir, listo, hay sobre todo el proceso de NAFTA más la Alianza del Pacífico, que ponen una presión hacia América Latina de adherirse a este proceso de una apertura económica por completa casi, una liberalización radical de la economía, que muchos estados en este momento en América Latina no están de acuerdo, sobre todo las naciones que forman parte del ALBA. Bueno, las implicaciones para Colombia y América Latina, voy a hacerlo un poco más rápido. Posible desventaja competitiva frente a los miembros de la Alianza del Pacífico. Hay algunos autores que también destacan eso. Leonardo de pronto tiene otros resultados con sus investigaciones. Y hay autores que también están de acuerdo un poco con lo que dijo Leonardo, que el punto no es si Colombia decide celebrar o no nuevos acuerdos, sino primero hay que hacer las tareas en casa, es decir, contar con una infraestructura adecuada, un modelo educativo orientado a generar capacidades para la innovación, etcétera, etcétera, para no caer siempre en el mismo patrón comercial, digamos, y la forma de dependencia de reprimarización de la economía, sino también competir con las naciones asiáticas que sobre todo se concentran en productos de valor agregado y de alta tecnología, por lo menos algunas naciones, no todos, pero algunas sí.
Bueno, las consecuencias y la crítica que tienen también ONGs, el sector de movimientos sociales y otros, es sobre todo que ven muy crítico el proceso de la NAFTA en México y para los sectores más vulnerables, como por ejemplo la producción agropecuaria y sobre todo los pequeños productores. El tema de maíz es, digamos, es muy claro para México lo que pasó en los últimos años. No voy a ir en detalle en eso, yo creo que están familiarizados con este tema. Las ganancias de acceso a nuevos mercados son escasas, se dice, porque lo que mencionamos, que era el patrón comercial siempre lo mismo y no se puede competir en otras gamas de productos. Una mayor competencia con, por ejemplo, Vietnam y Malasia en el tema de textiles, es decir, muchas naciones que no están adentro en este momento, sobre todo en América Central, todos los maquiladores, también en México, tienen muchas dudas si entran en competencia. Digamos que Malasia y Vietnam tienen ahora la ventaja de exportar sus productos sin aranceles a las naciones como México y los Estados Unidos, que están en gran desventaja. Y aquí vemos que no solamente que las naciones que están en el Acuerdo Transpacífico definen reglas que tienen efectos negativos a otras naciones que no pueden definir esas reglas en ese momento. Tiene ninguna ventaja el sector de los medicamentos genéricos, es sobre todo importante para México, y eso puede ser un caso especial también para la India. India es el productor más grande del mundo de medicamentos genéricos, es decir, que tienen costos mucho menores que los medicamentos de marcas de productores de los países industrializados. Esos son medicamentos que tienen una composición un poco diferente, digamos, para venderlos para un precio mucho menor y para un sistema de salud pública como lo tenemos en parte en la India, por ejemplo. La protección a la propiedad intelectual siempre es un tema muy grande también en la OMC, mucha resistencia frente a ese tema, porque muchos están, o digamos, están posicionándose o tienen la opinión que perpetuará la brecha de conocimiento entre norte y sur. Eso tiene que ver no solamente con piratería, digamos, pero también con el tema de software, medicamentos, semillas, etc. Es mucho más amplio ese tema de la propiedad intelectual. Ustedes conocen todo el tema de Monsanto, etc. Y muchos productores en el sur tienen las dudas o los problemas con esas reglas de propiedad intelectual que los países industrializados tienen mucho interés. Y eso siempre causa bastantes discusiones y polémica entre los países del sur y del norte. Lo que mencioné antes es la regulación de las empresas del Estado, sobre todo en el caso de China, y la implementación de mecanismos de arbitraje de diferencias Estado inversor ante tribunales privados arbitrales al margen de las constituciones nacionales. Es decir, dentro del acuerdo transpacífico también tenemos este modelo, digamos, de tribunales privados arbitrales. Si hay peleas entre inversionistas privadas y digamos los estados o el sector público. Eso también causa mucho polémico y de pronto en la discusión podemos entrar un poco más a este tema, que es un problema que también está incluido al Acuerdo Transpacífico. Bueno, las consecuencias para la integración latinoamericana. La CEPAL ya escribió en 2011, es decir, 4 años o 5 años antes de la firma del Acuerdo Transpacífico. Parece claro que el interés de los Estados Unidos en la ampliación del TPP es por lo menos tan defensivo, en el sentido de construir un contrapeso a un bloque puramente asiático, como ofensivo, avanzar gradualmente hacia un espacio de libre comercio transpacífico. Los países de América Latina que participan en las negociaciones del TPP deben estar plenamente conscientes del trasfondo estratégico de este proceso, donde la región juega un papel relativamente menor. Aquí es la posición mucho más fuerte de lo que yo mencioné antes, es decir, detrás de todo eso, intereses fuertes geopolíticos por parte de los Estados Unidos, pero bueno, la Alianza del Pacífico por lo menos está orientado mucho más hacia el norte que otros países latinoamericanos. Entonces, de pronto sí se adquiere y acepta estos costos que tienen frente a esa geopolítica. Eso no voy a ir en detalles, pero solamente para mostrarles la diversificación de los procesos de integración en América Latina. Y es un proceso, es casi una locura. Es decir, tenemos diferentes regiones como América Central, la SICA, MCCA más por arriba. Después tenemos el proceso de la Alianza del Pacífico,
tenemos el proceso de Mercosur y el proceso de la CAN, que en este momento yo lo veo más muerto, sobre todo por el contrapeso de la Alianza del Pacífico y sobre los problemas o la división entre Perú y Colombia y Ecuador y Bolivia, que ahora está más interesada en adherirse al Mercosur. Lo que es lo interesante es que ninguna nación, digamos, del Mercosur, también por su posición geopolítica, forma parte, digamos, del Acuerdo Transpacífico. Y otra vez quiero resaltar que son sobre todo los países de la Alianza del Pacífico, que tienen una apertura mucho más fuerte, liberalizada, con respecto al comercio exterior. Hay otros países como Ecuador y Bolivia, por ejemplo, y eso es un punto porque fracasó, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la CAN, que esos dos países dijeron, listo, tenemos, digamos, una asimetría muy grande entre nuestros estatus de industrialización frente a la Unión Europea, entonces nos tienen que por lo menos permitir algunas protecciones o algunas excepciones de algunos productos que todavía está permitido a protegerlos y abrirlos en 20 o 25 o 30 años cuando puedan competir con productos de alta gama, etcétera, que normalmente importamos por la Unión Europea. Colombia y Perú aceptaron completamente esas condiciones y había muchas peleas y casi una división por completa de la comunidad andina. Entonces ese proceso de integración que tiene más de 40, casi 50 años en América Latina era un proceso muy exitoso en cierto sentido porque estableció también instituciones supranacionales como la Unión Europea que los otros tratados de libre comercio ni plantean, ni tienen, digamos, interés en eso, es decir, una supranacionalización también de una integración política. Es puramente una integración económica y desde la perspectiva política es interesantísimo, digamos, observar esos procesos muy diferentes, digamos, en comparación con un regionalismo abierto, pero un regionalismo mucho más fuerte como el proceso de Mercosur, que tenía la idea primero una integración regional local para tener más peso en las relaciones comerciales y exteriores con otros grandes bloques comerciales e industrializados. Es decir, leemos esos procesos en el sentido que hay una apertura mucho más fuerte y presión a las otras naciones y otros procesos de integración, como por ejemplo propone el proceso de la ALBA con Nicaragua, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador y otros países. Bueno, consecuencias entonces, y eso es un poco como resultados, las consecuencias para los países no alineados al tratado o al acuerdo transpacífico no tienen posibilidad en este momento a definir las reglas. Yo lo mencioné, digamos, el impacto de los textiles para los países mayoritariamente productores en América Central, que pueden cobrar consecuencias muy negativas. Después, relaciones comerciales internacionales quedan débiles porque hay una intensificación de orientación hacia afuera. Si analizamos, digamos, los flujos comerciales intrarregionales son muy bajitos en comparación con los flujos regionales hacia afuera. Hay una polarización fuerte de diferentes enfoques de integración, como yo mencioné, ALBA y Mercosur, que son mucho más proteccionistas que la Alianza del Pacífico, y América del Norte y, digamos, la Unión Europea están apoyando mucho más el proceso de la integración de la Alianza del Pacífico, es decir, una muy baja institucionalización, sobre todo es una gubernamentalización de las relaciones entre los países y sobre todo relaciones comerciales, una integración que basa sobre todo en relaciones comerciales y no en una integración política. Fragmentación de los acuerdos después de la rivalidad y la división regional, eso es importantísimo con Brasil, eso vamos a ver cómo reacciona Brasil a este, digamos, nuevo acuerdo, que sobre todo tiene una frontera grande con Perú, y Perú tiene muchas, digamos, ventajas de importaciones con bajos aranceles que después pueden tener un efecto negativo para Brasil. Y lo que vemos claramente es una fijación de las reglas de juego de la economía internacional, obviando las deliberaciones de la OMC u otros posibles acuerdos comerciales que también están en disputa o en ese momento están en negociación, como por ejemplo lo que vemos con los estados de ASEAN. Bueno, todo eso es un poco especulación porque la agenda política se ha cambiado bastante, entonces hasta ahora no mencionamos eso, es
ustedes han mencionado más los flujos y la importancia de la región para el Pacífico o para los países latinoamericanos, pero Donald Trump se ha posicionado claramente en contra de la ratificación y en contra del acuerdo transpacífico. Y hace rato, eso era el 5 de octubre del año pasado, Donald Trump hizo un Twitter, un mensaje por Twitter: "The incompetence of our current administration is beyond comprehension. TPP is a terrible deal". Es decir, no se puede comprender lo que está haciendo Barack Obama, y Barack Obama quería ratificar el acuerdo transpacífico antes de la nueva elección, porque él estaba consciente que Donald Trump, en caso de su elección, va a bloquear completamente ese proceso. Lo vamos a ver como la polémica de Donald Trump ahora se va a cambiar. Yo creo que va a empezar con una política mucho más pragmática, pero también su partido de los republicanos tiene la mayoría en el Congreso, entonces el Congreso tiene que ratificar el acuerdo transpacífico, y si los Estados Unidos o un país está bloqueando, digamos, ese proceso, puede tener un impacto muy, muy fuerte también a este acuerdo. Entonces, ese acuerdo sobre el que estamos hablando puede ser pura especulación si algunos países no están ratificando el acuerdo en ese momento. Bueno, eso dejo para la discusión, digamos, o como un resumen hacia el futuro. Muchas gracias.